Hola a todos, muchas gracias por estar ahí. Hoy os traigo una propuesta diferente. Sabéis que siempre intento hacer algo que se salga un poco de los cánones habituales porque muchos decís que me aparto intencionadamente de lo que se puede leer en revistas o ver por internet o en el propio YouTube. Y la propuesta de hoy, como siempre, de andar por casa sin grandes tecnicismos porque no tengo conocimientos, ¿para qué nos vamos a engañar? Más allá de mis oídos y de una pasión desaforada por cacharrear. Como decía, la prueba de hoy, más allá de eso, pretende enfrentar dos tipos de amplificación que pudiera pensarse son bien distintas, pero a la postre vienen a ser un poco lo mismo, actualizado, puesto al día. Os quiero hablar por una parte del Yamaha, del sistema Yamaha frente al sistema Macintosh. Voy a hacer dos cortes de audio en los que vais a escuchar un mismo tema, que es el mismo que pudisteis ver en la prueba entre la Hana ML y la Koetsu, el de Rogerio Conesa, Alma de Músico, que no tiene problemas con el copyright. Lo vais a poder escuchar grabado con el sistema Yamaha CX10000, MX10000 y con el Macintosh C52 y los dos bloques monofónicos de Macintosh 611. En realidad se trata de dos bloques o de dos combinaciones previo etapa, pero realmente me voy a referir a los bloques de amplificación, puesto que realmente creo que el previo en principio debe impartir lo menos de sí mismo. Y sobre todo porque también tengo la firme creencia de que las diferencias están fundamentalmente en la acústica, en la sala, la interacción de altavoces sala, la ecualización y en su caso en las fuentes analógicas, fundamentalmente en las cápsulas. El resto de componentes en un equipo suenan muy cercanos, siempre que sean suficientes y bastantes, por supuesto. Si una amplificación no es suficiente, ahí va a dar problemas. Pero muchas veces va a ser la propia acústica, va a ser la que marque la pauta. Y a veces, y esto es algo en lo que yo también he caído, he incurrido, a veces ha sido una defectuosa relación caja-sala, como todos, antes o después hemos pasado por esta circunstancia, situación, lo que me ha impedido ver diferencias. Ha habido veces que he instalado una cápsula pensando que aquello iba a sonar de maravilla y sonaba igual de mal que la anterior, pero sencillamente porque la acústica me lo enmascaraba todo, daba igual el dinero que invirtiese. Bien, pues ahora que creo, o al menos quiero creer que tengo la acústica más o menos condicionada a mi gusto, que ya conozco las JBL 4700, que tengo bien ajustada la ecualización a mi sala, ahora creo que ha llegado el momento de hacer una prueba con ecualización para ver hasta qué punto se comportan de forma distinta uno y otro sistema, un sistema vintage Yamaha frente a uno más moderno Macintosh. Tanto en uno como en otro caso se trata de auténticos pesos pesados. Yamaha tiene más longevidad a sus espaldas. De hecho, cuando hizo este sistema, tampoco os voy a aburrir con los detalles porque hay un vídeo sobre el sistema MX CX10000. Cuando lo hizo, en definitiva, era para celebrar, para conmemorar su centenario en el año 1987. Ya ha llovido y por aquel entonces Yamaha ya tenía 100 años de existencia. Creo que ninguna marca del audio puede presumir de tener esa tradición a sus espaldas. Macintosh no tiene tanta antigüedad, pero desde luego tampoco es manca. Es más, si analizamos una trayectoria y teniendo en cuenta un poco ese lapsus parón que tuvo Macintosh en la etapa de Clarion, realmente se puede decir que Macintosh ha mantenido su línea, su tradición mucho más sólida, más anclada a la alta fidelidad que Yamaha, que en cambio, después de hacer estas bestias que hizo para celebrar el centenario, después se adentró en los derroteros del home cinema, que aquí tienen algún vestigio, como los modos DSP que incorpora el procesador, el previo, el CX10000, y se metió en el home cinema, se metió en el mass market, en hacer productos para todos los consumidores, en fin, ya sabéis. Al final parece que Yamaha ha vuelto otra vez por sus fueros con los nuevos componentes 3000, 5000, pero bueno, realmente no está de más recordar, y los que tengáis más edad, sin duda vais a saber bien de qué os hablo, no está de más recordar que esta Yamaha fue una de las más grandes de las marcas del audio, por no decir quizás la que más, cuando los japoneses campaban a sus anchas, cuando restando Mark Levinson JBL prácticamente de alta fidelidad en Estados Unidos no se hablaba. Cuando aparecen Mark Levinson, Krell, Dan D'Agostino y compañía, estos ya tenían a sus espaldas cerca de 100 años
y los otros ya rondaban también por una treintena o una cuarentena a sus espaldas. Estos saben, por tanto, muy bien lo que hacen y lo demuestran con las tecnologías que han implementado en sus sistemas. Actualmente se ha puesto muy en boga el tema del vintage. Yo he sucumbido, como uno más. Aquí tenéis. Esta es una de las piezas más cotizadas que se puede buscar ahora mismo en el mercado. Hay otras, por supuesto. Siempre se ha hablado del Marantz Model 9, siempre se ha hablado del Mark Levinson 26, pero en realidad, como piezas de culto realmente cotizadas, por el poco número de unidades que se hicieron, por su construcción, por su sonido, pocas se pueden ver como estas. Hay otras, claro, por supuesto que sí que las hay, pero estas son muy difíciles de encontrar y son unas piezas extraordinariamente construidas. Os voy a hablar fundamentalmente de la amplificación. Creo que los previos hacen su función, es decir, amplifican ganancia y te permiten seleccionar entre fuentes. Es verdad que tanto uno como otro tienen un montón más de features, de características que yo las valoro mucho, especialmente en el caso del C52, porque para los cacharreos me permite igualar el nivel de salida, me permite seleccionar entre fuentes haciendo pruebas ciegas, me permite muchísimas cosas que yo valoro. El C52 de Macintosh tiene un previo de fono que es una barbaridad de bueno. Yo siempre digo que no he tenido jamás un previo de Macintosh que tuviese un preamplificador, una sección de fono mala, y el C52 no es ninguna excepción, es tan bueno como el Luxman EQ500. Pero bueno, dejando a un lado los previos en cuanto a lo que es la tapa, la bestia de Yamaha, la MX-10000, es capaz de entregar hasta 1200 vatios a un ohmio, no se arruga cuando la impedancia llega a un ohmio. Se construyó compartiendo de un diseño propietario de Yamaha, que era la conversión hiperbólica a clase A. Realmente no es clase A pura, si no, no podría llegar a 1000 vatios a un ohmio. Viene a ser una especie de pseudo clase A. Es un poco similar a lo que hace Macintosh, pero en otro plano, en otro terreno, no confundirlo, por supuesto. Lo que busca Yamaha, aunque dicen en el manual de instrucciones que no es así, pero en definitiva, lo que hace es buscar que la señal sea la misma a la entrada como en la etapa de salida. Tiene una etapa en clase AB y tiene a la salida una etapa en clase A pura, en la que emplea sus propios transistores. Creo que en total emplea, si no me fallan los cálculos, emplea 4 transistores de tipo N y otros 4 transistores de tipo P en la salida en clase A, mientras que en el buffer de clase AB utiliza 6 transistores tipo N y otros 6 transistores tipo P. En total, esto hace por canal un total de 12 en la etapa AB y un total de 8, es decir, un total de 20 transistores por canal. 20 transistores por canal repartido, como ya digo, de una parte en la etapa AB y en la etapa o en el módulo de clase A. Tiene un total de 144.000 microfaradios de capacidad de filtrado. Tiene 2 condensadores visibles por canal de 22.000 microfaradios, pero tiene otros 2 ocultos en la tapa inferior que fueron precisamente obviados por la brecha especializada en su momento. Cuando abrieron la etapa no se tomaron la molestia de ver lo que había debajo de la misma, aunque las instrucciones ya lo advierte. Hay además otros 2 condensadores de 100.000 microfaradios en la parte inferior para cada uno de los canales, 100.000 para uno y 100.000 para otra. Eso hace, como decía anteriormente, una capacidad total de 144.000 microfaradios por canal y 20 transistores por canal para esta bestia de cerca de 50 kilos de peso. Por lo demás, tiene un factor de amortiguamiento de 1000, aunque, claro, como siempre aquí, cada fabricante nos da las cifras a su antojo. Esto sí, aquí se precisa que es con un tono de 1 kHz y a 8 ohmios. Por contra, Macintosh en la 611, que viene a ser una continuación de la 601, que a su vez es una continuación del bloque monofónico 501, que ya tuve en su momento, ha subido la potencia a un total de 600 vatios. Ya sabéis que Macintosh utiliza esa tecnología también propietaria que hereda del mundo de las válvulas, que es el empleo de autoformers o transformadores en la salida, con lo que persigue que la potencia que se entrega en la salida sea la misma siempre con independencia de la impedancia. Ahora bien, esto no quiere decir que esta etapa solo dé 600 vatios, que es otro error bastante común. Os invito a que veáis las pruebas de laboratorio que rondan por ahí, podréis verlas por internet. Yo en concreto he visto tanto las que se hizo en Stereofile para las 501, luego he visto las que se hizo para las 601 en Hi-Fi News, Paul Miller las hizo, y la etapa llega a entregar picos de potencia pues de 1200, 1300 vatios, es decir, el hecho de que siempre dé 600 vatios no quiere decir que puntualmente, con toda la parafernalia que tiene de transistores, todo el hierro que tiene, no sea capaz de llegar, por supuesto, a cifras muy, muy superiores.
Paradójicamente, tanto en uno como en otro caso, para mover con soltura las JBL 4700, veréis que apenas con 5 o 6 vatios de potencia, y eso que los búmetros de las Macintosh son bastante eficaces, tienen un margen de error muy pequeño, con 5 o 6 vatios de potencia ya se extrae bastante presión sonora. Pero bueno, con independencia de eso, la etapa es una etapa muy solvente. Ya sabéis que utiliza esa tecnología Quad Balanced Push-Pull. Es básicamente un sistema que también es propietario de la marca, que viene utilizando también desde las etapas estereofónicas. Como utiliza autoformers, Macintosh tradicionalmente no ha empleado bloques de filtrado tan extraordinarios como podemos ver en Yamaha. Es verdad que la 611 dijo Macintosh que iba a mejorar la 601 y por tanto metió más condensadores. En concreto, tiene una capacidad de filtrado de 108.000 microfaradios por canal. Utiliza 4 condensadores bastante grandes, electrolíticos, de 27.000 microfaradios. Esto, como decía, pues le otorga una capacidad de 108.000 microfaradios por canal, algo por debajo de la etapa Macintosh. No tengo las cifras de los transformadores, ni uno en otro caso, no sé qué potencia, no sé qué capacidad tienen. Sí sé que la 611, por su parte, tiene un total de 24 transistores por canal, 12 y 12, aunque realmente en ese sistema, en ese modelo Quad Balanced al que hice referencia, están repartidos 6 y 6 por cada uno de los bloques de amplificación. Por lo demás, quiero que juzguéis por vosotros mismos. Quiero decir, podemos ver aquí hasta qué punto se comporta un sistema moderno, Macintosh, frente a un vintage que ya arrastra muchos años a sus espaldas. Yo hace poco tuve la osadía de desatornillar y destripar la Yamaha. Podréis verlo ahora y veréis cómo está bastante bien conservada. El tipo que me la vendió en Berlín me dijo que había pasado por el servicio técnico oficial de Yamaha. Podría ser un argumento de venta que yo me creí, pero lo cierto es que parece que está bastante bien cuidada. Me contaron que había sido revisada y me dieron garantía. La verdad es que la garantía que me dieron en su día ya ha expirado, ya ha pasado ese plazo, no se ha roto nada, pero veréis como al abrirla se observa que está todo en apariencia, sin perjuicio de que algún día pete por aquello de que no es visible alguno de sus componentes, pero es que en aquel entonces hacían las cosas para durar y mucho. Ya veréis qué tipo de construcción tiene. Y bueno, pues la prueba es... Primero, ¿hay realmente diferencias entre los distintos tipos de amplificación? ¿Importa realmente mucho tener un bloque monofónico frente a una etapa estereofónica, sobre todo en cajas de alta sensibilidad como estas, las JBL 4700 de 94 decibelios? ¿Realmente el sonido vintage suena distinto? ¿Suena mejor? ¿Suena peor? ¿Se ha quedado algo en el camino del sonido vintage? ¿Aportan algo las modernas tecnologías como el Thermal Track, como el Power Ward, como todo ese catálogo, esa parafernalia de dispositivos que monta Macintosh para conseguir que no haya distorsión, que suenen tan lineales, que entregue siempre la misma potencia? Ese sonido tan ausente de coloración, tan lineal, tan limpio que da Macintosh, ¿en qué se traduce? ¿Aportaba algo de color? ¿Aportaba algo de ánimo? ¿Algo de vitalidad en algún sentido? ¿O no, en sentido contrario? ¿Algo de coloreamiento que habría que evitar la etapa MX10000, en definitiva? Bueno, pues quiero que lo escuchéis, os voy a poner estos cortes para que, como digo, seáis vosotros mismos los que saquéis vuestras propias conclusiones.
os recomiendo utilizar auriculares. Yo obviamente he escuchado tanto al natural, lo que se ha grabado ha sido sonido natural, como por otra parte luego he probado a escuchar las dos pistas de Audacity a través de auriculares. Un poco también para hacerme la idea de lo que podéis escuchar vosotros, porque una cosa es lo que se escucha al natural y otra cosa es lo que luego ya resulta captado y sobre todo enviado a YouTube. ¿Qué queréis que os diga? La verdad, me he encontrado más diferencias de las que esperaba encontrarme. ¿Para qué os voy a engañar? Yo soy bastante escéptico acerca de las diferencias entre amplificadores. Al igual que me ocurre con las fuentes digitales, los amplificadores, siendo suficientes, me suenan casi todos parecidísimos. Son unas cuestiones de matiz que apenas los hacen diferenciables, más aún cuando, como decía anteriormente, la acústica se impone. Dejando a un lado la incógnita de la acústica, dando por sentado de que es la misma, puesto que se utiliza la misma ecualización para ambos sistemas, la verdad es que me ha parecido que el sonido de Macintosh era más incisivo. Y esto es curioso. Se supone que tendríamos que haber asociado a Macintosh a un sonido más relajado, a ese sonido cuasi valvular. Todo esto para mí son topicazos que no se cumplen. Siempre se dice, "Buah, Macintosh tiene autoformers de salida, como las válvulas, por tanto suena valvular, es sonido, a veces dicen neutro". Bueno, es que la verdad uno escucha y lee tantas cosas acerca de cómo suena una marca que al final puede llegar a conclusiones totalmente dispares. Para uno suena valvular, para otro suena analítico. ¿Yo qué queréis que os diga? Lo que he escuchado aquí es la percepción de que el Macintosh es un poco más árido. Me ha dado la sensación de que es más preciso, me ha dado la sensación de que estaba todo como un poco más pequeño, me ha dado la sensación de que era más nítido, era más incisivo, las cuerdas son más finas, he notado también más presencia en los hi-hats, es decir, en los metales, es la percusión de la batería, los platillos me han parecido como tener más detalle, estar más presentes en Macintosh. En general me ha parecido que tiene más nivel de detalle, de precisión, de análisis las Macintosh. Pero al mismo tiempo, todo hay que decirlo, me ha sonado como más estresado, me ha parecido más relajado, más fluido, más natural, más como me gusta a mí que suene la Yamaha. Bueno, ojo, es que la Yamaha esta no es cualquier cosa. Ya sé, estaréis pensando, joder, las Macintosh. Sí, es que las Macintosh son mucha tela, pero es que esa Yamaha es mucha más tela todavía. Las Macintosh están fuera de toda duda. Actualmente es uno de los amplificadores de referencia, son dos bloques monofónicos, es de lo mejorcito que se puede comprar. Caras, por supuestísimo, bueno, pero hay un mito detrás, hay una leyenda, tienen tecnología y por supuesto son excelentes. Lo que ocurre es que lo otro son palabras mayores, mucho mayores que las de las Macintosh. También puede ser una cuestión subjetiva y de gustos. A mí, particularmente, me ha parecido que la Yamaha era más relajada. Fijaos la antítesis de lo que siempre se dice: sonido japonés, sonido coloreado, sonido incisivo, sonido metálico. Yo no lo he visto así. Aquí, paradójicamente, la Yamaha ha sido la que me ha dado una sensación de mayor relax. Puede que no todo estuviese tan nítido, tan detallado, pero lo he percibido a su vez como un sonido más fluido, más calmado. Lo he visto un tanto más grueso, todo hay que decirlo, pero me ha parecido como que la guitarra era más melódica. Me ha parecido también que estaban más presentes las palmas, como que era más contundente el grave. La verdad, me ha sorprendido mucho, no es lo que esperaba encontrarme. Si os soy sincero, pensaba que iba a haber mucho más igualdad y, en segundo lugar, para el caso de que hubiese diferencias, pensaba que sería la más brillante, la más analítica, la más incisiva y metálica la Yamaha, mientras que la Macintosh sería como más neutra. No ha sido así. Ya digo, tengo la sensación de que la Yamaha era más neutra y además de una neutralidad que me ha gustado más. Tenía todo, no creáis que he dejado nada por el camino de detalle, de precisión, era igualmente precisa y detallada, pero me ha parecido más, como que todo fluía con mucha más facilidad. No voy a emplear el topicazo ese de musical, que lo significa todo y no significa nada. Pero bueno, estas son mis sensaciones, esta es mi percepción. Por supuesto, cada uno tiene la suya y, sobre todo, tirad de auriculares y ya me contáis lo que os ha parecido a cada uno de vosotros. Yo tengo mi favorita, la Yamaha. Y mirad que las Macintosh son dos bicharracos de tomo y lomo, buenísimas. Pero es que yo soy yamajólico. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto, así lo espero. Dadle al like.